FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en condiciones de darle la bienvenida al doctor Alejandro Fernández. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contento de tenerlo acá como todos los miércoles, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, que como siempre nos trae a un invitado o invitada. Y en el día de hoy ya podemos saludarla porque la tenemos en línea. Una invitada especial es la doctora Natalia de la Torre. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, un gusto. Gracias por atendernos y por charlar y pasar este ratito con nosotros aquí en este segmento. Contanos, Ale, ¿quién es Natalia de la Torre y por qué es una invitada especial también? Bueno, una invitada especial porque si bien no pertenece a la asociación, que es quienes suelen ser los invitados, como es una expositora que hoy nos damos el lujo por la calidad de la doctora, para nosotros es muy especial. La doctora es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Derecho de Familia y Sucesiones en las Universidades Nacional de Avellaneda y de Buenos Aires, es integrante de varios proyectos de investigación relacionados a la temática del derecho de la familia financiados por UASIT, es secretaria de redacción de la revista interdisciplinaria de Doctrina, Jurisprudencia y Derecho de Familia por la editorial Abeledo Perrot. Es autora de varios artículos, publicaciones y libros sobre la especialidad. Tiene una impresionante cantidad de obras. Menciono, por mencionar alguna, una de las recientes, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado con perspectiva de género, del cual es codirectora. Y es secretaria de Defensoría de la Defensoría General Adjunta en lo penal, contravencional y de faltas del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas otras cosas más, sí, seguramente. Habré dejado de afuera sin dudas. Bueno, Natalia. Ahí me fui de libreto ahí. ¿Y esta qué hace en el ámbito penal siendo de familia? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, para conocer un poco y dar el marco de con quién vamos a charlar. El tema propuesto, yo digo el título y le dejamos a Natalia que haga la introducción para que todos estemos en tema. Filiación, nuevas realidades y los silencios de la ley. Nos interesa mucho. Que nos mandamos. No, es un titulazo. Para mí, ya hemos comprometido, hemos hecho el gancho para que todos los oyentes se queden escuchando. Yo para adelantar, sin spoilear, porque lo interesante es que hable la doctora, diría que es uno de los temas, que seguramente lo va a decir doctora, que sobre lo cual últimamente hay la jurisprudencia más novedosa en la temática, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a ver, primero damos una breve introducción y después, si quieren, si les parece, vamos dialogando y vamos dale. De manera conjunta. Bueno, primero contextualizar, ¿no? Porque, digamos, antes de mencionar cuáles pueden ser los posibles mayores silencios de la ley, debemos decir, bueno, ¿qué dice mínimamente hoy la ley en materia filial? Nosotros a partir del año 2015, a partir del 1 de agosto del 2015, hace ya un poquito 8 años, que empezamos a tener vigente un nuevo Código Civil y Comercial, que hace un poquito estaba en una charla en Tierra del Fuego y una de las panelistas le decía, bueno, el código ya está en 3er grado prácticamente, ¿cuánto le vamos a dejar de decir nuevo código, no? Bueno, me pareció que era una reflexión interesante y que tiene que ver con un poco con el tema de hoy, que son los silencios y los vacíos y la necesidad de pensar incluso reformas de este Código Civil y Comercial. Pero volviendo, este Código Civil y Comercial, que entra en vigencia el 1 de agosto, bueno, instaura un nuevo paradigma en materia de causas fuentes filiales. ¿Por qué? Porque antes del 1 de agosto, nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico, reconocía 2 maneras de constituir vínculos filiales, es decir, de establecer una relación filial entre un niño, una niña y un progenitor o una progenitora, que era a través de las clásicas reglas de la filiación biológica, que tienen como antecedente un acto sexual, de donde sucede un embarazo, o una gestación, un parto y un nacimiento, o una filiación adoptiva. Bueno, a partir del año 2015, nosotros tenemos una tercera causa fuente filial, que es producto del uso de las biotecnologías, de las técnicas de reproducción médicamente asistidas. Entonces, tenemos un artículo, es uno de los artículos que aquí recién mencionado, que viene planteándose, una disputa en torno a su sentido de la jurisprudencia, que es el artículo 158 del Código, que nos dice, bueno,
Este código o el sistema filial argentino reconoce 3 maneras de constituir vínculos y incorpora esta tercera causa fuente filial, que es disruptiva en la manera de pensar estos vínculos filiales, porque básicamente lo que dice es: me voy a correr el paradigma biologicista genético, en donde en definitiva todo lo que pasa en el marco de la filiación biológica tiene por sustento ese paradigma biológico genético. Es decir, quienes figuran como padres, madres de un niño o una niña, más allá de que tienen socioafectividad con el transcurso de la dinámica de la vida, tienen una correspondencia genética biológica. Bueno, ese paradigma lo dejo para la filiación biológica, pero cuando voy al uso de las técnicas de reproducción médicamente asistida, lo que se introduce como causa fuente, con lo que determina quién es padre y quién es madre, es un concepto que la ley denomina voluntad procreacional, con independencia de quién haya aportado el material genético. Yo, Natalia, puedo estar en pareja con un señor y vamos a poner mi caso en concreto. Yo estoy a punto de cumplir 47 años, mis óvulos probablemente, casi 99,9%, no sirvan a los efectos reproductivos, y si quiero a esta altura de la vida volver a ser madre, debería recurrir a una ovodonante. Y supongamos que en el escenario mi compañero de ruta, mi compañero de vida, por X motivo tampoco puede aportar su material genético. Entonces recurrimos a un donante de esperma, se genera el embrión y se transfiere ese embrión y yo gesto a ese niño. De genética, ese niño no va a tener nada con nosotros, pero lo que va a determinar que es nuestro hijo justamente es la voluntad procreacional. Entonces, digamos, esa ruptura del paradigma biológico genético es la ruptura que nace a partir del reconocimiento de esta causa fuente tercera en agosto del 2015 con el Código Civil y Comercial. Ahora bien, dijimos silencios de la ley, porque después de que ese artículo reconoce estas 3 causas fuentes, dice, no importa si es un niño en el marco de la filiación adoptiva o de la filiación biológica o de la filiación por técnicas de reproducción, una vez que está establecida la filiación, después los efectos son igualdad, ¿sí? No hay principio de igualdad y no discriminación, todos los efectos son iguales, responsabilidad parental, alimentos, etc. Esta regla, agrega una tercera regla que dice, no importa cuál sea la fuente filial, nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Y así entró a rodar el Código Civil y Comercial. Lo cierto es que esa última sentencia que dice mamá, mamá, papá, papá, o mamá y papá, pero no más de 2, hoy está en tensión y hoy está en debate y hoy está en discusión. Al día de la fecha ya contamos con 33 casos, 2 administrativos que se dieron casi concomitantemente a la discusión del debate del anteproyecto de reforma de Código Civil y Comercial, allí por abril, julio del 2015, y los demás casos que se han presentado en la justicia resueltos con posterioridad a la entrada en vigencia del Código. ¿Cómo nace la discusión en la posibilidad de pensar por qué no puede tener una persona más de 2 vínculos filiales? Bueno, si uno se retrotrae al origen de este debate en la Argentina, no quiere decir que en todos los países el debate se da de esta forma. El debate está, en Brasil tenemos casos de triple filiación, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, pero en la Argentina tiene la particularidad siguiente. Empezamos a pensar en la posibilidad de que un niño tenga, por ejemplo, 2 padres y una madre, o 2 madres y un padre. Todos los casos que tienen en la Argentina son de triple, no se dio ningún caso de más de 3 progenitores. A partir de lo que yo denomino el cruce de 2 variables, por ponerle un nombre. El uso de las técnicas de reproducción médicamente asistida y las familias de la diversidad sexogenética. Porque los primeros casos se dieron en el marco de este escenario. Por ejemplo, parejas de 2 mujeres que recurrían, ¿sí?, a una persona tercera, masculino, que tenía que aportar su esperma. Pero ellas no querían ni un donante conocido ni un donante anónimo, sino que proyectan un proyecto parental, perdón por la reiteración, con este señor que no solamente viene a aportar su material genético, sino que además tiene voluntad procreacional de ser el padre de este niño. Y entonces así se empieza a pensar la triple filiación, o si se quieren en términos más grandes o más amplios, la pluriparentalidad en la Argentina. Ahora,
mencionada en nuestra legislación y hay un vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo este artículo que dice nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Entonces se empiezan a plantear casos en la justicia y la gran novedad hoy es que originariamente, digamos, el nudo que se empieza a desarrollar sobre la vínculo de filiación nace en ese escenario que recién traté de justificar, pero al día de hoy hay más casos de triple filiación en el marco de una filiación adoptiva, en el marco de una discusión de una persona que no nació de técnicas médicamente asistidas, sino de un acto sexual. Ejemplo típico, porque estos son los mayores casos que se plantean en la jurisprudencia. Una mujer está en pareja con un señor y supongamos que está casado con ese señor. Nace un niño y madre cierta es, y la madre de ese niño es la gesta de los padrinos, y como esta señora estaba casada con un señor, se presume que ese señor es el padre del niño y efectivamente se lo inscribe como progenitor, como el papá de ese niño. Y se empieza a desarrollar la dinámica familiar e incluso generar socioafectividad. Ahora resulta que esa presunción matrimonial puede ser controvertida. ¿Por qué? Sí, porque las cuestiones de la vida, efectivamente, biológicamente, genéticamente, ese niño en realidad no es del marido de la madre, sino de una relación pasajera que tuvo la señora por fuera del matrimonio. Entonces viene, ¿sí? Digamos, surge esta situación de la no existencia de correspondencia genética biológica entre quien figura como padre y ese niño, se plantea lo que clásicamente se denomina una acción de impugnación de la paternidad. Señor juez, señora jueza de familia, vengo a plantear una impugnación. Corran a este padre que figura como padre porque el padre biológico soy yo. Y la justicia, hasta antes del 2015, o resolvía que conforme el interés superior del niño o la niña y la socioafectividad generada por los años no era el momento para desplazar, o resolvía que efectivamente había que desplazar a quien figuraba como padre y emplazar, y no me pueden ver, pero está 45 veces entre comillas, al verdadero padre como padre. La respuesta que hoy está dando la jurisprudencia, en algunos casos, no quiere decir en todos, es ¿por qué tengo que desplazar para emplazar? Y entonces empieza a sostener que al que no tiene correspondencia genética biológica, pero que figura en los papeles como padre, no lo voy a correr del lugar. ¿Por qué no lo voy a correr del lugar? Porque eso no es conforme al interés superior del niño, porque este señor no es que no ha hecho nada y no ha construido la biografía de este niño, sino que tiene un peso fuerte de reconocimiento de paternidad por el afecto generado a lo largo del trayecto de la vida de este niño. Pero también, ¿sí? No lo voy a desplazar a él, pero voy a emplazar a quien me está reclamando su lugar como progenitor. Entonces empieza a haber un reconocimiento en este sentido en la jurisprudencia, vamos por el caso 33, y lo que primero empieza a discutirse en jurisprudencia, acompañado por debates y idas y vueltas y contrapuntos en doctrina, se produce después, no solamente en los debates que se dieron el año pasado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, sino que incluso se llega al ámbito legislativo. Hay propuesta para reformar el artículo 558 en cuanto dice nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Creo que este no es lo único, es una de las intenciones de la ley y es uno de los posibles debates parlamentarios o legislativos en los años que vienen a futuro. Lo dice la doctora Natalia de la Torre, especialista en estos temas. Ahora vamos a introducirnos también en la charla, porque fue una exposición bárbara, nos quedamos todos atentos a lo que iba mencionando, ¿no? Con muchas cuestiones de que uno... no, sí, pero hay una visión de que uno lo ve como una injusticia, ¿no? Digo, esto sea así, lo que marcaba los silencios de la ley Natalia, para estar un poquito en limpio, que básicamente hoy que alguien o que un niño, una niña... o hermanos, ¿no? Digo, una familia que tenga que tenga 3 padres o madres, no está permitido por ley, aunque depende de, en estos últimos casos que decía, tal vez de la voluntad de un juez que entienda esta situación, pero que tiene que actuar en contra del Código Penal, ¿no? Digamos, del Civil. El del Código Civil. Entonces ahí está la situación en donde
es la necesidad, y en cuanto al contexto, me imagino también que ha sucedido con muchas otras leyes, ¿no? Esto de cambiarla actualizarla dependiendo del contexto, ¿no? Y la realidad se va imponiendo sobre la ley. Tenías una pregunta, dale vos para doctor. No, mencionar justamente lo que está viendo es jueces que van entendiendo la realidad y que la van analizando, o es decir, que van analizando los casos y la ley con un sentido de realidad, y por esto que dice la doctora, y como mencionaba, ¿no? Si lo analizamos desde la perspectiva del derecho del niño, ¿cuál podría ser el perjuicio? Al contrario, ¿no? De que tenga una afiliación más, doctora. Sí, exacto. Y además en un contexto de nuestro sistema, que es nosotros tenemos un sistema de control constitucional difuso, o sea, todo juez, toda jueza puede declarar inconstitucional una norma, en este caso el artículo 558. No todos han decidido declarar inconstitucional el artículo para reconocer la triple filiación o tres padres, tres madres. Muchos dicen, bueno, es una discusión más teórica, ¿no? Muchos dicen, no, en todo caso no la aplico, porque voy a privilegiar otros artículos del código que me sirven para sustentar la decisión de decir, bueno, sí, en este caso lo más conforme al interés superior del niño, al no haber conflictividad entre los adultos, ante, bueno, distintas circunstancias que se van acreditando en los procesos, lo mejor que puedo hacer y lo más justo, lo más acorde a serios derechos humanos que están detrás, es reconocer dos papás y una mamá, o dos mamás y un papá. Pero ese no es el único silencio de la ley en materia de filiación. Hay varios, ¿sí? No, digo, podemos seguir enumerando algunas de las conflictivas, digamos, más urgentes y más presentes en la realidad cotidiana en los juzgados de familia. Otro silencio de la ley tiene que ver con una figura muy polémica, que es la figura de la gestación por sustitución. El mal llamado alquiler de vientres, ¿no? Eso, digamos, en su momento, cuando se da el debate por la reforma del Código, 2014, 2013, etcétera, quienes conformaron la comisión redactora de este Código Civil y Comercial, habían propuesto una regulación protectoria, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque era un supuesto de técnicas de reproducción médicamente asistida que, como tiene la particularidad de que hay una persona, una mujer, que gesta para otros y que no es parte del proyecto parental, con todo lo que eso implica, bueno, la propuesta originaria, allá por 2012, 13, 14, del debate parlamentario, era incluir la regulación de esta figura, pero por un proceso judicial, interdisciplinario, previo, que asegure la autonomía de todas las partes que intervienen, que asegure que detrás de esto no haya una explotación, una comercialización, bueno, distintas cuestiones que se dieron en ese debate. Ahora, lo cierto es que el Código Civil en materia de familia, digamos, fue un barajar y dar de nuevo, se modificaron muchas cosas. Se modificó el divorcio culpable o el divorcio objetivo, que se transformó en un divorcio sin expresión de causa, se regularon las convivencias de pareja, se incorporó esta ruptura en el paradigma que recién mencionábamos, reconociendo una tercera causa fuente filial, y bueno, y en ese inmenso maremoto de reformas tan trascendentes y tan útiles y tan necesarias, bueno, algunas figuras quedaron en el camino. Una de ellas fue la figura de la gestación por sustitución. Lo cierto es que al día de hoy no tenemos regulación, pero no tenemos prohibición expresa. Y ya vamos por el caso número 74, sentencia número 81, que se han planteado en la justicia para reconocer la figura de la gestación por sustitución. De esos 74 casos, salvo en una última hora, de acuerdo a que la jueza dice no al proceso de gestación por sustitución, o sea, van a la justicia a decirle a la jueza que autorice preventivamente, o sea, previamente, antes de hacer el procedimiento, la gestación por sustitución, y la jueza, con el equipo interdisciplinario y demás, considera que no están dadas las condiciones, y yo comparto plenamente ese fallo, porque dice, acá hay una fuerte asimetría de poder, y no solamente de poder económico entre quien está figurando acá como presunta persona que quiere estar para terceros y quienes quieren ser padres, sino asimetrías simbólicas, económicas, culturales, etcétera, etcétera,
y con un fantástico fallo dice, no están dadas las condiciones para atravesar este proceso que me están peticionando. Ese es el último fallo. Pero digo, más allá de este caso particular, sí, muy interesante. Doctora, y en un caso así, la afiliación de esa persona por nacer o ya nacida, ¿a quién corresponde? ¿Quién queda? Lo que pasa que en ese caso era autorización judicial previa. O sea, no se había llevado a cabo ya. Claro, Ajá. o sea que te diría, de los 74 casos, si mi memoria no falla, 48 de esos 74 siguen la lógica de ir a la justicia previamente. Claro. Vengo a la justicia antes de generar los embriones, antes de transferir los embriones, para asegurarme que me digan que sí a la gestación por sustitución y que me aseguren que si se produce un embarazo y un nacimiento, al momento de inscribir ese niño o esa niña, no voy a aplicar el famoso madre cierta de maternidad seguida del parto, sino que la señora no va a figurar como madre y quienes figuren como madre-padre o padre-padre van a ser quienes tienen voluntad procreacional. En este caso que se dijo que no, la jueza lo que dijo es no a la autorización, entonces el procedimiento no se realiza. Claro. Pero digo, miren la importancia, digamos, del principio de realidad. Porque está bien, el debate que se dio en su momento no fue fructífero, no estaban dadas las condiciones, ¿no?, para ese debate de la propuesta de regulación de la gestación por sustitución. Ahora, 8 años después, tenemos 81 sentencias. Y de esas 81 sentencias que comprometen a 74 casos, salvo este caso de Córdoba, y 4 casos que están a la espera de una respuesta definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos los otros casos están confirmados y dijeron sí a la figura de la gestación por sustitución. Y todo esto se viene acompañando, bueno, primero que está a la espera de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que vamos a decir que tiene una serie de particularidades en los casos que están en la Corte. Primero, no me parecen casualidades. Los 4 casos comprometen a parejas igualitarias, parejas de varones. Los 4 casos fueron tramitados por la Justicia Nacional de Familia y los 4 casos llegan a una instancia de recurso de queja o recurso extraordinario federal porque quienes se han opuesto, no es porque hubo un conflicto entre quien quiso ser gestante y quienes tuvieron voluntad procreacional, sino que quienes se han opuesto al reconocimiento de la figura de la gestación por sustitución son los representantes, ¿sí?, los funcionarias, magistradas del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa. Digo, ahí hay una fuerte disputa de mucha carga ideológica, si se quiere. Claro, pareciera que la oposición va más por otro lado que por la figura en sí, ¿no? Porque la figura de la gestación, la figura de la gestación por sustitución es una figura que tiene sus bemoles, que tiene sus complejidades. Pero en el caso de estas oposiciones, o sea, creo que lo que está detrás claro, es una negativa a discutir la noción de maternidad. Pareciera que lo que está detrás de estas oposiciones y estas presentaciones de los distintos funcionarios y funcionarias es una noción de maternidad muy asociada a una concepción naturalista en donde la biología es destino. claro. Ahora, eso hay que decirlo, creo que es así, o yo trabajo con esa hipótesis, pero también es cierto que la figura de la gestación por sustitución tiene detractores, detractoras, que por ahí no es que se oponen a la figura por estas razones, sino que de una mirada con distintos enfoques de género les preocupa la figura de la gestación por sustitución, y yo diría probablemente con razón, porque el gran miedo es cómo asegurar, ¿sí?, sobre todo en sociedades como la nuestra, tan desiguales, cómo asegurar para que esta figura no sea un conducto a la posibilidad de vulneración de situaciones, digamos, de mujeres en situación, de vulnerabilidad. Entonces, la gran pregunta más filosófica, si se quiere, es ¿cuál es la respuesta estatal si ese es el miedo? ¿Silencio de la ley, que las cosas sigan sucediendo sin control, sin intervención? O en todo caso, si ese es el miedo, hay que construir una regulación que asegure que eso no pase. Yo soy más de la segunda idea. Natalia, te agradecemos por este tiempo y tu participación aquí en el programa. Queda planteada la pregunta y obviamente tu posición
para lo que vendrá, ¿no? Esto es algo que todavía está en debate, que obviamente no podemos definirlo, pero sí seguramente va a ser un debate que forme parte de la discusión pública próximamente, ¿no? Que ya lo está haciendo, pero digo, a los que son afectados todavía hablamos de un sector minoritario, digo por ahora, ¿no? Pero que esto tal vez se vea con mayor frecuencia, así que me parece que sí tiene que formar parte del debate y de cómo se acomoda todo también en relación a lo que sucede en la realidad. Gracias, Natalia, un beso grande. A ustedes, un placer, beso. La doctora Natalia de la Torre, una especialista que hemos tenido hoy para charlar de este tema de la afiliación, la nueva realidad que tiene que ver con no solamente lo que reconoce la ley como dos padres, ¿sí? Ya sea padre-padre, madre-madre o padre-madre, sino la posibilidad de que esto aparezcan con más representación, ¿no? Que puede haber dos madres y un padre, dos padres y una madre, tres madres, y tres demás padres. cuestiones, y si bien no estamos hablando de la cuestión biológica, sí de una cuestión más de la composición de la familia en estos tiempos. Voluntad procreacional se dice, de quién quiere ser progenitor más allá de quién biológicamente lo es. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, como Muy siempre. interesante, como siempre. El doctor Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura, en esta columna de la Asociación y Magistrados de Funcionarios. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.